bienvenidos a su canal, Operación Arconte. Para este video, me gustará profundizar en la llamada teoría de Lattice de Jacobo Greenberg y la Matrix o granja humana. Recuerden compartir este video y suscribirse. Gracias por acompañarnos. La teoría de Lattice y la Matrix, explorando los límites de nuestra percepción. En el vasto universo de las ideas filosóficas y científicas, pocas han capturado la imaginación colectiva como las teorías que cuestionan la naturaleza misma de nuestra realidad. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los modernos físicos cuánticos, la humanidad ha buscado incansablemente comprender los mecanismos subyacentes de nuestra existencia. En este contexto, emerge una fascinante convergencia entre la teoría de Lattice del neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg y los conceptos presentados en la icónica película The Matrix. La teoría de Lattice, propuesta por Greenberg, sugiere que la realidad que percibimos es el producto de una interacción entre nuestra actividad cerebral y un campo universal de información, al que denominó Lattice. Este campo, concebido como una malla que envuelve todo lo existente, contendría la información fundamental del universo, comparable a un vasto código de programación cósmico. Según esta perspectiva, nuestro cerebro actúa como un intérprete, ejecutando este código y generando nuestra experiencia perceptual del mundo. Esta idea resuena poderosamente con la premisa central de The Matrix, donde la realidad percibida por los humanos es, de hecho, una simulación generada por máquinas. La analogía entre Lattice y el código de la Matrix es sorprendentemente precisa. Ambos conceptos postulan un sustrato informacional subyacente a la realidad aparente, accesible solo a través de una interfaz neuronal o tecnológica. La teoría de Greenberg va más allá, proponiendo que diferentes estados de conciencia o actividades cerebrales podrían resultar en distintos grados de sintonía con Lattice. Esto explicaría fenómenos como las experiencias místicas o las habilidades aparentemente sobrenaturales de ciertos individuos, quienes podrían tener un acceso más directo o una mayor capacidad para manipular este campo informacional fundamental. En The Matrix, vemos una manifestación similar de esta idea en el personaje de Neo, quien eventualmente logra ver y manipular el código subyacente de la realidad simulada. Esta capacidad, en el contexto de la teoría de Greenberg, podría interpretarse como un estado de conciencia altamente sintonizado con Lattice, permitiendo una interacción directa con la estructura informacional del universo. La convergencia entre estas ideas no es mera coincidencia. Ambas surgen de una profunda inquietud sobre la naturaleza de la realidad y nuestra percepción de ella. Reflejan una intuición fundamental de que nuestra experiencia cotidiana podría ser solo la superficie de una realidad mucho más compleja y profunda. Sin embargo, estas teorías plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la percepción. Si nuestra realidad es, en efecto, el resultado de una interpretación cerebral de un campo informacional universal, ¿cómo explicamos la aparente consistencia de nuestras percepciones compartidas? Greenberg sugeriría que esto es el resultado de una evolución cerebral común que ha llevado a nuestras mentes a interpretar ciertos estímulos de manera similar, creando una realidad consensuada. Esta idea nos lleva a considerar fenómenos como el sonido y la luz desde una nueva perspectiva. Según Greenberg, estos no serían propiedades intrínsecas del mundo físico, sino cualidades de la conciencia, interpretaciones cerebrales de fenómenos físicos subyacentes. El sonido, por ejemplo, no existiría como tal en el mundo físico, sino que sería nuestra interpretación consciente de vibraciones mecánicas. De manera similar, los colores y la luz tal como los experimentamos serían construcciones de nuestro cerebro a partir de ondas electromagnéticas. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad y la conciencia. Sugiere que nuestra experiencia del mundo es, en cierto sentido, una creación de nuestro cerebro, una simulación interna basada en información externa. Esto no implica necesariamente que el mundo externo no exista, sino que nuestra experiencia de él es una reconstrucción, una interpretación mediada por nuestros sistemas sensoriales y neuronales.
La analogía con The Matrix se extiende aún más cuando consideramos las implicaciones filosóficas de estas ideas. En la película, los personajes deben lidiar con la revelación de que su realidad percibida es una ilusión, una construcción artificial. De manera similar, la teoría de Lattice nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestra propia experiencia de la realidad. ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestras percepciones? ¿Es posible acceder a una realidad más real más allá de nuestras construcciones mentales? Estas preguntas nos llevan a considerar la naturaleza de la conciencia misma. Si nuestra experiencia consciente es el resultado de la interacción entre nuestro cerebro y un campo informacional universal, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del yo y de la identidad personal? ¿Es posible concebir estados de conciencia que trasciendan nuestra experiencia cotidiana y nos permitan una conexión más directa con la lattice o el sustrato informacional del universo? La teoría de Greenberg y los conceptos explorados en The Matrix también resuenan con desarrollos recientes en física cuántica y teoría de la información. La idea de que la información podría ser un componente fundamental de la realidad, tan fundamental como la materia o la energía, ha ganado terreno en círculos científicos. Algunos físicos han llegado a sugerir que el universo mismo podría ser fundamentalmente una estructura informacional, una idea que se alinea sorprendentemente bien con la concepción de Lattice como una malla informacional que envuelve toda la existencia. Estas ideas nos invitan a reconsiderar nuestra relación con la tecnología y la información en la era digital. En un mundo donde nuestras experiencias están cada vez más mediadas por interfaces digitales, la línea entre la realidad y la simulación se vuelve cada vez más borrosa. Las redes sociales, la realidad virtual y la inteligencia artificial están creando nuevas formas de experiencia y percepción que desafían nuestras nociones tradicionales de realidad. En este contexto, las reflexiones de Jean Baudrillard sobre los simulacros y la hiperrealidad adquieren una nueva relevancia. Baudrillard argumentaba que en la sociedad moderna, los simulacros, copias sin original, han llegado a suplantar la realidad. Esta idea se refleja en la creciente dificultad para distinguir entre lo real y lo simulado en nuestra cultura mediada por la tecnología. La referencia a Baudrillard en The Matrix no es casual. La película explora las consecuencias de un mundo donde la simulación ha suplantado completamente a la realidad, llevando al extremo las ideas del filósofo francés. En nuestra propia realidad, aunque no vivimos en una simulación completa como la de la película, enfrentamos desafíos similares en cuanto a la autenticidad y la veracidad de nuestras experiencias mediadas digitalmente. La proliferación de deepfakes, noticias falsas y realidades virtuales cada vez más inmersivas nos obliga a cuestionar constantemente la autenticidad de lo que vemos y experimentamos. En este sentido, la búsqueda de referentes de realidad, como se menciona en la conversación, se vuelve crucial. Estos referentes son puntos de anclaje que nos permiten distinguir entre lo real y lo simulado, entre la autenticidad y la fabricación. Sin embargo, como se señala en la discusión, estos referentes se vuelven cada vez más escasos y difíciles de verificar. En un mundo donde incluso los videos y las fotografías pueden ser manipulados con facilidad, ¿cómo podemos estar seguros de la autenticidad de nuestras experiencias? Esta incertidumbre nos lleva de vuelta a las preguntas fundamentales planteadas por la teoría de Lattice y exploradas en The Matrix: ¿qué es real? ¿Cómo podemos estar seguros de la naturaleza de nuestra realidad? Estas preguntas no son meramente académicas o filosóficas. Tienen implicaciones prácticas y éticas importantes en un mundo cada vez más digitalizado y mediado por la tecnología. La forma en que conceptualizamos la realidad y la autenticidad afecta cómo nos relacionamos con los demás, cómo formamos nuestras identidades y cómo tomamos decisiones éticas y políticas. En última instancia, las ideas exploradas en la teoría de Lattice, en The Matrix y en las reflexiones de Baudrillard nos invitan a adoptar una postura de cuestionamiento crítico y curiosidad filosófica hacia nuestra realidad percibida. Nos recuerdan que nuestra experiencia del mundo es siempre mediada, ya sea por nuestros sistemas neuronales, por construcciones culturales o por interfaces tecnológicas.
Esta perspectiva no necesariamente conduce al nihilismo o al escepticismo radical. Por el contrario, puede fomentar una apreciación más profunda de la complejidad y el misterio de nuestra existencia. Reconocer los límites y la naturaleza construida de nuestra percepción puede inspirarnos a buscar formas más profundas y auténticas de conexión con el mundo y con los demás. Además, estas ideas tienen el potencial de expandir nuestra comprensión de la conciencia y la cognición. Sí, como sugiere la teoría de Lattice, existen estados de conciencia que permiten una mayor sintonía con el sustrato informacional del universo. Esto podría abrir nuevas vías de investigación en neurociencia, psicología y estudios de la conciencia. Podría llevarnos a reconsiderar fenómenos como la meditación, los estados alterados de conciencia e incluso las experiencias místicas desde una perspectiva científica más abierta. En conclusión, la convergencia entre la teoría de Lattice de Greenberg, los conceptos explorados en The Matrix y las reflexiones de Baudrillard sobre los simulacros nos ofrece un rico terreno para la reflexión filosófica y científica. Estas ideas nos desafían a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad y la percepción, y nos invitan a explorar los límites de nuestra conciencia y nuestra comprensión del universo. En un mundo cada vez más complejo y tecnológicamente mediado, estas reflexiones adquieren una relevancia renovada. Nos recuerdan la importancia de mantener una postura de curiosidad y cuestionamiento crítico, de buscar referentes de autenticidad en medio de un mar de simulaciones, y de permanecer abiertos a las posibilidades expansivas de la conciencia y la experiencia humana. Mientras navegamos por las complejidades de nuestra realidad percibida, ya sea una Lattice universal, una Matrix tecnológica o algo aún más allá de nuestra comprensión actual, estas ideas nos inspiran a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos. En última instancia, nos recuerdan que la búsqueda de la verdad y la autenticidad, aunque desafiante, sigue siendo una de las más nobles y transformadoras empresas del espíritu humano.